Y bueno amigos, estamos aquí para un día más reaccionar a noticias, información relacionadas con el Real Madrid, esas cosas que tanto nos gustan y tanto disfrutamos. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video porque les digo que este video va a estar bastante interesante. Vamos a ver algo de Susana Watch, que yo creo que es una periodista que todos ustedes conocen, que ha dicho algo muy interesante sobre el tema de Vinicius y sobre qué tipo de cosas estamos colocando el foco. También vamos a repasar una cosita de Thierry Henry, que sabemos que va a ser el seleccionador para los Juegos Olímpicos de Francia y que ha dicho algo de Mbappé que me ha llamado mucho la atención y que mucha gente está diciendo o confirmando que este hombre va a acabar en el Real Madrid, en el caso de Kylian Mbappé. Vamos a ver unas cosas más que interesantes, que básicamente también se me olvidaba lo de Isaac Fouto, que ha tenido un enganchón ahí con Ciro López ayer. Está visiblemente nervioso. Qué casualidad que empiezan a investigar temas de corrupción y estas cosas, y algunos personajes se ponen excesivamente nerviosos. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, les traigo un video bastante cargadito en el que vamos a repasar algo que ha dicho Susana Watch, que es una periodista que creo que ustedes ya deben conocerla. Ha dado una opinión brutal sobre el tema de Vinicius, y también vamos a repasar algo lo nervioso que está Isaac Fouto. Increíble que después de que empiecen a destaparse cosas de corrupción, este hombre tome esta actitud, cuanto menos llamativo. Y también, por supuesto, para cerrar, vamos a ver algo de Thierry Henry. Esperen que esto se desenfoca. Y yo creo que ese desenfoque tiene que ver un poco con las luces de atrás. No tengo ni idea, tengo que averiguarlo. En fin, vamos a pasarnos ya a la pantalla para no enredarlos mucho más. Me gustaría empezar escuchando a la periodista, que además de ser una mujer bastante guapa, bastante atractiva, ojalá no me caiga el feminismo diciendo que estoy sexualizando a los periodistas, me parece inteligente, que eso es un punto importante para una mujer que además de ser guapa y bella y todo lo que ustedes quieran decirle, es muy inteligente, sobre todo por esta opinión. Creo que es la primera vez, últimamente estamos trayendo reacciones a personajes que no habíamos traído nunca. Creo que es la primera vez que escuchamos a esta señora y he quedado gratamente sorprendido. Estamos poniendo el foco sobre que Vinicius protesta y no lo otro, no, que es mucho peor. Susana, eso es lo que pretende. Porque protestan todos, ¿eh? Xavi también protesta, es el entrenador del Barça más amonestado de la historia. Susana, protestan todos. Seguramente Osasuna tenga una multa, como la tienen Oviedo, Gijón, cuando se insultan entre ellos, cuando la tiene pues Zaragoza o quien sea. Entonces así no solucionaremos nada. Y cada partido iremos a más, porque esto no va a menos, cada vez va a más. Hasta el día que el Real Madrid se vaya del campo, porque ya hay un clamor que esto está a punto de pasar. Y yo espero que cuando pase se vayan del campo, pero definitivamente se cojan el autocar, Edu, y se vayan a su casa. Si no son... Aunque Martínez Munera lo incluya en versos endecasílabos, suponiendo que sepa rimar en endecasílabos, da igual, eso va antiviolencia, no sé qué, se resuelve con una multa y a correr. Exactamente igual. Lo que quiere. Exactamente igual. Pero lo que dice Látigo tiene razón, el Real Madrid quiere hacer ruido, pero en ese proceso de hacer ruido lo que estás es acusando a un árbitro de una acción negligente. Claro, entonces de forma deliberada, que lo han excluido de forma deliberada. Puedes trasladarlo de alguna manera, esos cánticos, directamente a los comités, al de competición, antiviolencia, quien tú quieras, o al de disciplina de la federación, directamente, sin acusar al árbitro en este momento por este caso puntual. Yo digo simplemente en este caso puntual. Luego otros casos podemos debatirlos uno por uno, pero en este caso puntual tú estás acusando al árbitro de negligente en la redacción de un acta de manera deliberada, ¿sabes? Y a mí eso me parece un poco fuerte si no lo puedes demostrar. ¿Le parece un poco fuerte? A mí me parece muy fuerte que un futbolista que se ha enfrentado a las cosas que ha tenido que enfrentar Vinicius durante todo este tiempo se le excluyan los insultos, algo que es lo que seguramente está Vinicius protestando y que a ellos les da exactamente igual y prácticamente se olvidan de colocarlo, vamos a decirlo, se olvidan. Encima dice que es gravísimo porque no lo pueden demostrar. Es que las imágenes hablan por sí solas. Se ve claramente tanto a Rudiger como a Dani Carvajal advirtiéndole a Martínez Munuera: oye, escucha lo que están diciendo estos sinvergüenzas para que lo tengas en cuenta. Encima de que este hombre no es tonto y seguramente también tendrá algunos asistentes fuera del terreno de juego que le faciliten estas cosas, porque no creo que los árbitros se encarguen ellos mismos de hacer el acta al pie de la letra. Tendrán mucho que decir seguramente, pero me parece que deben tener aunque sea un asistente en ese aspecto. Es que me parece ridículo, de verdad. Por eso me parece tan brillante lo que ha dicho la señora esta Susana. Excelente. Siempre en este canal se va a defender a la gente que vaya con la verdad por delante y que
coloque, por ejemplo, uno de las cosas que está sucediendo, que en este caso es lo de Xavi, que bueno, tendrá también muchas amarillas, no precisamente porque sea una persona de bien. Vamos ahora a ver el video de Isaac Fouto, que lo tengo por aquí, que se ha metido un enganchón importante con Ciro López y que les digo, nos especifica muchas cosas que yo quiero debatirlo con ustedes. Objetivo de presionar y obtener ventaja competitiva por el pago de esas cantidades a Enrique Negreira. En ningún momento. ¿Me lo está diciendo en serio, de verdad? Yo absolutamente. El cuento de Caperucita Roja. Sí, que me ríe. Diciendo el comunicado que acaba de leer. Pero que no tiene nada que ver la contundencia de ese comunicado con el comunicado de hoy. Tú lo que reprochas es que en ese comunicado no ponen que intentó obtener una ventaja de posición. Es la clave del asunto. Es que la acusación al Madrid en ese comunicado, en ese párrafo, es gravísima. Y en el caso de Negreira, que es muchísimo más grave que todo lo que estamos hablando. Pero la acusación no es tan grave. Es exactamente, eso me parece brutal. Antes de que explote el loquito este, me parece demoledor eso, que hagan énfasis en decir que es grave que acusen de tal cosa al Real Madrid, y con el caso Negreira, mira, generando la sensación de que aquí hay un poco de gente involucrada en varios temas complicados. ¿Cuál es el debate? Bueno, no lo sé. Sí que lo sabes, lo sabes perfectamente. No lo sé. Perfectamente. Melchor, dime. Sí, ¿estáis comparando en serio que un alguien lo está comparando, Melchor. Un equipo como el Barça haya estado pagando 18 años al ¿Quién lo ha comparado eso? ¿Quién ha comparado CTA? ¿Quién? Nombres y apellidos de la persona. Nombres y apellidos de la persona que ha comparado eso. Nombres. ¿Quién ha dicho tú? ¿Quién ha dicho tú? Yo, Ciro López. Ciro es degenerado, de verdad. Es una persona que no se cayó cuando estuvo en los medios de comunicación importantes, que recuerden, estuvo en el chiringuito de aquel enganchón con Pedrerol, y se va a enganchar o se va a callar ahora que es una persona que no depende de ninguno de esta gente, aunque yo creo que pudo hacerlo mejor con el caso de Iñaki Angulo, y que precisamente para que no lo sacaran de este tipo de programa fue que actuó de esa manera. Pero ojo. No te acepto eso. ¿Vale? No te acepto eso. Yo no he comparado nada de eso. No te voy a aceptar eso. Bueno, no te acepto ¿lo eso. puedes aceptar o no aceptar? Yo no he comparado el caso Negreira con el tema del Real Madrid. El caso Negreira es el caso Negreira, y los vídeos del Real Madrid y lo que intenta el Real Madrid con esos vídeos es otra cosa. No te voy a permitir, Ciro López, que en este programa en el que yo trabajo y participo digas que yo he dicho eso. No te lo voy a permitir ni a ti ni a nadie. No te lo permito ni a ti ni a nadie. Así que retíralo ahora mismo. No, yo no retiro nada. Voy a retirar. Estás de broma, tú. Madre mía. Estás de broma. Madre mía. Es que es una locura, de verdad, el agresivo sin ningún tipo de sentido por algo que... Es que Ciro López lo que le está tratando de decir es que él está tratando de hacer ver como que el Madrid es lo peor y el Barça, o no decir que es lo mejor, pero sí que le ha restado importancia en muchos aspectos. Por ejemplo, con haber dicho que Negreira no pintaba nada. Es que si nos ponemos a echar un poco para atrás, este hombre es lo que decía, no, es que este árbitro, este señor no pintaba absolutamente nada en el CTA. Y ahora que está el Real Madrid exponiendo a los corruptos a través de decir la verdad, es que están súper nerviosos. Eso es lo que le ha dicho Ciro López, y mira cómo se ha puesto con esta actitud absolutamente ridícula y esa forma de expresarse tan agresiva. Vale, se retira. No te pongas así nervioso, tranquilo. Yo dimito. O sea, tranquilo, que Tebas te va a seguir llamando por eso. Tebas te va a seguir llamando, lo vuelve mierda. Ojo lo que dice. Teléfono, no te preocupes. Ciro, eres un sinvergüenza. Bueno, ya estamos. Sí, sí. 1:10 en Canarias. Dale, anda. Dale a publi. Bueno, ahí entran a publicidad. Es demoledor de verdad y me parece increíble, repito. No sé en qué momento este hombre se ha puesto tan nervioso. Bueno, sí puedo llegar a entenderlo definitivamente, porque son situaciones que este tema no le conviene a mucha gente que recibe dinero de la liga o gente que está tapando el caso Negreira, que en este caso yo creo que este hombre puede ser perfectamente investigado por ambos. Una de las cosas que repasábamos ayer era, por ejemplo, este mismo hombre decir cosas como no me toques las pelotas, visiblemente nervioso. Y de verdad, claro, entiendo que si el Real Madrid sigue denunciando o poniendo el foco encima de los corruptos, a mucha gente esto no acabe de gustarlo. Eso yo puedo llegar a entenderlo. De todos modos, bueno, aquí vamos a seguir denunciando todo eso y viéndolos así.
Pero nada, hay que controlar un poquito más las actitudes chulescas y no caer en provocaciones Vinicius y no ser agresivo Vinicius. Oye, hay que tener eso ahí en cuenta Vinicius Junior. Es que me parece ridículo que estos son los mismos que vienen a darle clases de moralidades y de cómo actuar en su trabajo a el amigo Vinicius Junior. Creo que veamos ahora lo de Henry. He tenido que utilizar aquí la IA de Twitter para poder transcribir el audio. Porque realmente, obviamente está en francés y esto es lo que ha dicho Henry. Bueno, no está tan claro, el traductor hace lo que puede, pero creo que se puede entender a la perfección. Así que mucha atención. Aún no tengo su número, intentaremos enviar. Va a ser difícil, pero podemos encontrarlo para usted. No, pero bromas aparte. A ver, le dice a Florentino Pérez relacionado que si el periodista le pregunta que si le iba a decir a Florentino de que deje ir a Mbappé a los Juegos Olímpicos y dice no tengo su número y el periodista le dice voy a tratar, va a ser difícil pero voy a tratar de conseguírtelo. Aquí hice bromas aparte y continúa Henry. Estoy listo para encontrarlo. Estoy listo para encontrar el número. No, pero bromas aparte. Sabemos muy bien que el Real Madrid es una institución, pero una vez más tenemos que quedarnos en nuestro lugar. Intente enviar un correo electrónico para ver si podemos tener una reunión adecuada. Y si alguna vez hay una reunión, intentaremos defender nuestro caso. Esto es completamente normal. En cualquier caso, vas a pedir una reunión con Real. A ver, porque se escuchan las voces iguales, pero lo que quiere decir es que Henry envió un correo electrónico al Real Madrid para intentar organizar una reunión y pedirle permiso por el tema de Mbappé a los Juegos Olímpicos. Y es lo que le pregunta el periodista. ¿Has pedido una reunión al Real Madrid? Vamos a ver qué contesta. Lo intentaremos, sí. Esto es completamente normal. No puedes detenerte en un nombre. Pero después, si el nombre sigue siendo no tengo tarjeta en la mano para poder intentar tener algo más, ya que no son las fechas FIFA. Ojo, no, dice no podemos detenernos en un nombre, me imagino que hace referencia a Kylian, pero dice que si la respuesta es no, van a intentarlo y que si la respuesta sigue siendo no, no pueden hacer mucho más, que es lo que he entendido acá. Vez más, repito, el partido del viernes, el partido del lunes, los jugadores están obligados a venir a los partidos amistosos. Ok, genial. Pero para la competición, estas no son fechas FIFA. Lo dije la última vez en una conferencia de prensa. Me hacen esta pregunta. Estoy tratando de responderla. No tengo los datos. Hay gente de la FIFA allí. Pregúntales. Ahí está lo que les estaba diciendo. Un poco confuso definitivamente esto de la IA y la gente que me está vendiendo que nos van a sustituir la gente de la IA. A día de hoy todavía me cuesta creerlo, teniendo en cuenta que no son capaces siquiera, aunque es verdad que lo hacen en cuestión de segundos, traducir una cuestión bien, pero lo que queda aquí, lo importante de todo esto, es que él habla abiertamente y públicamente para una de las revistas, periódicos, medios de comunicación más importantes de Francia, que va a hacer todo lo posible para hablar con el Real Madrid para que libere a Kylian Mbappé para los Juegos Olímpicos 2024 y que Mbappé pueda asistir con su selección. Honestamente, y sé que va a sonar ridículo, pero yo no había escuchado algo tan bestia y tan claro como en otros años. O sea, hemos visto cosas incluso en otros tiempos. No, esto se hubiera vuelto loco, que la gente no le está dando tanta importancia, seguramente porque la gente prefiere ir con cautela. Pero es que este hombre básicamente acaba de decir públicamente que el Real Madrid y Kylian Mbappé tienen esto hecho, porque si habla de que ya envió un correo electrónico para hablar con el Real Madrid para pedirle permiso para Kylian en los Juegos Olímpicos, es que no sé. De verdad no sé, yo todavía no me quiero ilusionar, no me quiero volver loco, pero es que esto es absolutamente increíble. Pueden buscarlo en RMC Sport y lo van a encontrar allí seguro. De todos modos, me gustaría leerlos, saber qué opinan ustedes de esto que hemos hablado el día de hoy. Me lo dejan en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.